La historia del fútbol americano en el Politécnico inicia en el año de 1935 con la integración en un solo equipo de varias escuelas técnicas. Entre ellas estaban el Instituto Técnico Industrial, ITI, la Escuela Superior de Comercio y Administración, ESCA, la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, EIME, y la Escuela de Constructores y Oficios. Es entonces cuando el ingeniero Juan de Dios Batis Paredes, jefe del Departamento de Enseñanza Técnica de la Secretaría de Educación Pública, le pide a Octavio Gómez Haro, presidente de la Federación Deportiva de Escuelas Técnicas, que forme el primer equipo de fútbol americano y se pueda sostener un juego internacional amistoso en Washington, en Estados Unidos de Norteamérica, contra el equipo Central High School. En ese encuentro, al conjunto mexicano se le denominó Selección de Escuelas Técnicas, aunque algunos periodistas ya lo mencionaban con el nombre de Selección Politécnica. Dato curioso, ya que hasta el 6 de septiembre de 1935 se hizo el anuncio oficial de la creación de la Escuela Politécnica por acuerdo de la Secretaría de Educación Pública. A partir de entonces, 1935, surgen las primeras imágenes de este equipo de Liga Mayor, que en la temporada de 1936, y ya con el nombre de Politécnico Nacional, gana 6-0 el primer clásico Poliuniversidad. Cuando Víctor Chambón Burgoa, el Rapaz, miembro fundador de este primer equipo en el Politécnico, creó el Huelum, nunca imaginó que este grito de guerra removería las fibras más recónditas de nuestro ser, ya que hasta la fecha sigue estremeciéndonos de emoción al escucharla en diferentes actividades deportivas, académicas, culturales y políticas de nuestro país. Reflexionando sobre nuestra historia institucional, es menester destacar que el Politécnico, primera institución técnica de educación media superior y superior del país, adquirió una gran popularidad en el ámbito estudiantil gracias al fútbol americano. La primera etapa inicia en 1935 y se prolonga hasta 1957. Son 23 años de la primigenia y legendaria estirpe de los burros blancos. En muchos sentidos fue una gran época, pero sobre todo porque se gestaban los grandes valores institucionales que en la actualidad nos distinguen. La mencionada selección de escuelas técnicas que representó a México en esa primera gira internacional hace su debut en la Ciudad de México, ganándole al Centro Atlético de México el 16 de noviembre de 1935 en los campos del Club España. El entrenador en jefe, Robert P. Martin, solo estuvo una temporada. Posteriormente tomó su lugar el queridísimo coach Salvador Mendiola, el Sapo, quien fomentó el amor, el orgullo y sobre todo el respeto a nuestros colores politécnicos. El padre Lambert J. Denner y sus pupilos logran el primer campeonato en 1945, y así empezó lo que los periodistas de afición llamaron la época de oro del fútbol americano, y entre lo mejor está el ingreso del equipo del Mexico City College y que se jugara el primer tazón de plata contra los Rounders de Randolph Fields, equipo que contaba con 4 All-Americans. Los Politécnicos jugaron un gran partido y ganaron 24-19, la que ha sido considerada una de las más grandes hazañas de nuestro fútbol americano, nominándose como el mejor jugador al Pibe Bayarí. Es así como recordamos a los héroes de esa época que hicieron vibrar de pasión deportiva a toda esa juventud inquieta, estudiosa y de gran iniciativa. De esta gloriosa época recordamos a los fundadores. Poco después empieza la leyenda de los llamados 4 burros galopantes que constituyen el backfield del Politécnico: Manuel Bayarí el Pibe, Alfredo Mota el Pipo, Rodolfo de León el Rufo y la Chata Elizondo. También tenemos presentes al Tarzán Saldaña, Juan Tepichín, Enrique Manotas Echegaray, Sordo Quesada, Hermanos Allen, Carlos Yapur, Extensión Cordero, Manuel Pastor, Uriel González, Enrique Valero, Lingote Rivera, Fernón de Cácaro Mendiola, Humberto Areizaga, Mongol Rivera,
Eduardo Tapia, Cándido Trapero, El Tigre Medina, Óscar de la Mora, Rafael Alvarado, Anastasio Gerner, Guillermo Lascuaga, Felipe Ángeles, Mike Cervantes Estil, César Luque, Juan Cedillo, Augusta Rojas Jiménez, Sambo Robles, Chato Loyo, Silencioso Hernández, Jackie Heredia, Gonzalo Tepichín, Blacamán Cuellar, José Luis Barajas y otros más que llenan páginas de gloria deportiva. En 1953, el Patronato del Fútbol Americano del IPN nombró a Uriel González entrenador en jefe de 1953 a 1957, con 3 campeonatos consecutivos en 1953, 54 y 55. Un dato importante es la creación de la porra del IPN que encabezó el ciego Francisco Ortiz Mendoza en 1938 y cuya labor continuarían personajes como la Pera Garza y Gabriela Guerrero Oliveros. La segunda etapa va de 1958 a 1967. El Patronato de Fútbol Americano acepta la propuesta de Octavio Gómez Haro y forma 2 equipos: Medicina Esia, que sería después el Politécnico Guinda, y Esime Comercio, futuro Poli Blanco. Al primero lo dirigió el doctor Jacinto Licea Mendoza y al segundo Manuel Rodero Garduño. Ambos fueron colaboradores del coach Uriel González. En estos 10 años se dan las mejores marcas históricas y surgen jugadores con gran espíritu de lucha: Eduardo Rojo, Mario Salum, Mongol Hernández, Omar Fierro, Víctor Bravo, Willy Areizaga, José Íñiguez, Enrique Frías, Raúl Ascue, Víctor Martínez Gómez, Guillermo Ontiveros Tarango, Ernesto Rivera Ramírez, Sergio Cuevas, Armando Camargo, Mario Yáñez Correa, La Chita Cabrera, Carlos Harper, Enrique Flores, Gato del Palacio, Jorge Juárez, el Marshall, Cornelio Chit, Enrique Ñuño, el Guajolote, el Negro Bradley, Mario Martínez, el Napo, Mario San Román, Gabriel Yapur, Carlos Díaz, La Racha Rivera, Ramón González, Filiberto Armas, Atila López, Enrique Zapata, Carlos Holguín, Gilberto Cervantes, Juan Álvarez y Sergio Galván. De esta etapa recordamos al coach Guillermo Chucu Solascuaga, quien dirigió el Politécnico Blanco. Posteriormente, Mario San Román toma las riendas del equipo. Cabe mencionar que en este periodo se ganaron los campeonatos de 1958 y 1962 por el Poli Blanco y por el Poli Guinda los de 1963, 1964 y 1965. Para el año de 1968, el Politécnico se reestructura sobre las siguientes bases. 1. Desaparecen los equipos Poli Guinda y Poli Blanco. 2. Con los jugadores de ambos conjuntos se forma un solo equipo. Y 3. El entrenador en jefe es Manuel Rodero Garduño. Por otra parte, la agitación del mundo estudiantil que inició en París también repercute en México, avivando la conciencia y la indignación contra el caduco sistema imperante. El 2 de octubre de ese año se reprime con brutalidad criminal este movimiento de protesta en la Plaza de las Tres Culturas, lo que ocasiona la suspensión de la temporada de Liga Mayor, máxima expresión deportiva de la juventud estudiosa de nuestro país. La tercera etapa, que empieza en 1969 y llega hasta nuestros días, es la más constante con 41 años de existencia. En el año de 1969, la Comisión Institucional acordó que estarían representando al Politécnico en la naciente Liga Nacional 3 equipos. Águilas Blancas de Esca Esiquie con Alfonso Cabrera Serna, La Chita como entrenador en jefe de Liga Mayor por primera vez. Este equipo se integró con los jugadores de los equipos de intermedia, Vocacional 3 y Vocacional 5, que eran semilleros del Poli Guinda. Esta situación motivó que el equipo Búhos formara nuevos semilleros que fueron Boca 9 y Boca 6. En 1971 retorna el coach Jacinto Licea Mendoza con un renovado staff técnico. El equipo Águilas Blancas es el más constante con 41 años en la historia del fútbol americano del instituto, así como el que más subcampeonatos ha obtenido en la Liga ONEFA. También ha sido la base de la selección de burros blancos en los clásicos Poli UNAM. El conjunto ha logrado 5 campeonatos nacionales, 73, 81, 82, 88 y 92. Han representado al equipo un sinnúmero de jugadores que mostraron su entrega y honor institucional. Hermanos Bustillo, Estrebel, Linares, Ruiz Galindo, Patlán, López Espinosa,
Cartas, Hugo Lastinere, Clemente Carmona, Padrón, Mario Holguín, Esteban Oropesa, El Médico, Pedro David, Marino, El Cheyenne, El Ringo, Oso Pichardo, El Sayas, Héctor Pérez, Carlos Cupido, Antonio Sandoval, Los Reta, Cutinoco, Sergio Muñoz, Olvera, Raúl Mateos, Mesa, De la Sancha, Eric Sámano, Manuel Vergara, El Tabú, Fernando Larios, El Pato Tinajero, Fito Ramírez, Martín García, Martín Cavia y Víctor Ramírez. Los búhos de medicina biología iniciaron en 1969 y terminaron en 1985. El primer entrenador en jefe fue Uriel González Moreno, le siguieron Ramón González Juárez, Rafael Zúñiga Toro, Tom Vadillo y finalmente el coach Alfonso Escalante González. La base del equipo fue el Politécnico Guinda y sus intermedias, la Boca 9 y la Boca 6. Lograron el primer campeonato en 1969 invictos en la Liga Nacional Colegial, hoy ONEFA. Destacaron en este encuentro los jugadores Jorge Villa Medina, Rafael Zúñiga Toro, Alberto David, El Periquín Arteaga, Rogelio González, Rubén Córdoba, José Zúñiga, Rubén Jiménez, Enrique Correa, Juan Martínez, Guillermo Ontiveros Tarango, el Picapiedra, y los hermanos Matos y Martínez. El equipo Cheyennes de Cime Esia participan de 1969 a 1998. Permaneciendo en la Liga Mayor 26 años, los cuales no fueron continuos, ya que las autoridades los descansaron en 2 ocasiones. En esta tercera etapa, su antecedente fue el Politécnico Blanco, que ha sido el equipo que más entrenadores en jefe ha tenido. El primero fue el profesor Mario San Román, le siguieron Carlos Díaz Ibarra, Alex Sánchez, Leonel Chaúl, Jorge León, Román Solís, Víctor Martínez Gómez, Alfonso Cabrera Serna, Vicente Pérez Castañeda y Ricardo Campos. Los jugadores de Cheyennes tienen un lema: siempre fieles, siempre Cheyennes. Militaron jugadores que dejaron grandes satisfacciones para todos sus seguidores y principalmente al instituto: Ramón Urbán, Félix Zurita, El Cocodrilo, Fernando Tobías, Los Tejada, Alejandro Borda, El Ciego García, El Cayo, Sobuca, Sergio Villamar, Carlos Vaca, El Macizo Ochoa, El Policía, Jorge León, Luis Gasca, El Guapín Solano, Ricardo Campos, Zárate, Galván, El Corpus, Mesa, Otero, Chaparro y los hermanos Mota, Tepichín y Fragoso. El coach César Luque Salgueiro fue nombrado supervisor de los 3 equipos. El equipo Lobos Plateados de la ESIA inicia en 1975 y termina en 1985 con 11 temporadas. En 1974, el coach Manuel Ballarí Rubio solicitó a la escuela y autoridades superiores manejar el equipo en Liga Mayor y fue nombrado como entrenador en jefe Carlos Esquivel. Siguió el arquitecto Ballarí, quien sentó las bases deportivas y una gran filosofía institucional. Su último head coach fue Alberto Ortega Villalobos. El equipo de intermedia jugó por primera vez en 1949. En 1958 también llevó el nombre de la escuela el equipo de Liga Mayor Medicina Esia Politécnico Guinda. Fue un equipo singular y sobre todo con gran espíritu de lucha, logrando en 1981 el campeonato de la Conferencia Nacional. En él militaron grandes jugadores: Federico Padilla, José Luis Colín, Pedro Tinajero, El Sapo Jiménez, Felipe Nava, Rafael Torres, Horacio Segura, Jesús Jiménez, De la Rosa, Felipe Holmes, Roberto Lara, Eduardo Bojalil, Artemio Arenas, Emilio Arenas, Raúl Flores, Guillermo Quintana, Luis Javier Ramírez, Óscar Flores, Manuel Chávez, Cuauhtémoc, Genaro Onofre y Alfredo Morales, así como los hermanos Anguis, Ortega, Juárez, De Anda, los Chofis, Tobar, los Ballarí, Enrique Romero y Gustavo Armenta. Los Pieles Rojas tienen una permanencia de 28 años activos de 1977 a 2004.
Su campo de entrenamiento fue el Deportivo Miguel Alemán en la colonia Lindavista, y en 1982 pasaron a las nuevas instalaciones de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos en Zacatenco, considerado en aquellos años como posiblemente el mejor casillero de fútbol americano del país. El primer entrenador en jefe fue Manuel Rodero Garduño. Le siguieron Sergio Cuevas, José Luis Martínez, Clemente Carmona y finalmente Marco Rueda. Contaron con jugadores fuertes y talentosos que eran de respeto. Alejandro Morales, Luis Amayagoitia, Ernesto Alfaro, Roberto Pérez, Rafael Díaz, Fernando Álvarez, Tatanka, Gerardo Gaitán, Toño Braille, Marco Villagómez, Javier Amezcua, Gordo Cano, Donatiu Pavia y Salvador Méndez. Fueron campeones en 1989 y 1993. El equipo de la Ola Verde, UPIXA, jugó de 1979 a 1985. Inició en Liga Mayor en la Asociación Mexicana de Fútbol Americano, ANFA, del Instituto Nacional del Deporte, INDE. El entrenador en jefe fue Aarón Fuentes. Posteriormente le siguió el coach Mario Borges Maza. Realizaron un excelente trabajo deportivo y académico, pues entrenaban en la misma escuela y las autoridades del plantel estuvieron muy cerca del equipo. Tuvieron jugadores sobresalientes y lograron el campeonato en 1982 y 1984, ya en la Liga ONEFA de la Conferencia Nacional. Recordamos a Roberto Malpica, Carlos Garmendia, Francisco Oseguera, José Luis Varela, Francisco Martínez, Arpón, Eufrosino Bello, Alfonso Guerra, Enrique Vargas, Zavala, Gregorio Mendoza y Lucio Alegría. En 1985, el Consejo de Administración y Fomento del Fútbol Americano, CAFA, acordó disminuir el número de equipos representativos, que eran 6, a un total de 3. Ellos fueron Politécnico Guinda, formado por Águilas Blancas y Búhos, Politécnico Blanco, integrado por Cheyennes y Lobos Plateados, y finalmente Politécnico Guinda y Blanco, compuesto por Pieles Rojas y la Ola Verde. El motivo, la reducción del presupuesto y la optimización administrativa. De 1986 a 2004, los equipos siguieron participando con esta nueva imagen deportiva e institucional. El Politécnico Blanco descansa en 1992, reaparece en 1996 y termina en 1998. En 2005, las autoridades presentan un solo equipo, Águilas Blancas, para la temporada de Liga Mayor. El equipo Pieles Rojas entra en receso a partir de ese año. Para el año 2006 se presentan ante la Organización Nacional Estudiantil 2 equipos, Águilas Blancas y Burros Blancos, que a la fecha comandan respectivamente el Dr. Jacinto Licea Mendoza y el coach Ernesto Alfaro del Villar. Cabe mencionar que el equipo Burros Blancos es campeón en 2007 en la Conferencia Nacional. A nuestros compañeros de equipo que se encuentran con el gran head coach del universo y que siempre estarán en nuestro recuerdo y contarán con el reconocimiento por su entrega y honor al Instituto Politécnico Nacional. A todos aquellos jóvenes estudiantes que participaron en juvenil e intermedia. A todo el personal de apoyo, managers, utileros, trainers, aguadores, scouts, doctores y personal administrativo que siempre acompañaron al equipo de sus amores. A la ONEFA por su trabajo en pro del fútbol americano en México. A los medios de comunicación que desde los inicios de nuestro deporte lo han promovido y sobre todo porque gracias a su trabajo se ha escrito la historia gráfica de todos los equipos en sus diferentes niveles. A las bellezas de cada equipo que con sus porras y evoluciones animaron a todos los equipos politécnicos, así como a las madrinas y animadores de los diferentes encuentros que sostuvo nuestro instituto, como fueron el Ciego Ortiz, el Richard, Oseguera, el Pollo Portillo, Nuño, Otero, Mesa, Citle, Cabezón, Fuentes y nuestras capitanas, La Pera Garza, Gaby Guerrero, Silvia Cervantes, Las Borda y Las Villa. A nuestros árbitros que siempre fueron los principales observadores y autoridad imparcial de las hazañas que ha vivido el fútbol americano en todos sus escenarios y niveles. Una felicitación y reconocimiento a todas las agrupaciones de árbitros. A los autores de los legados históricos que hablan de la génesis y desarrollo de nuestro fútbol americano institucional. A todos los aficionados a este viril deporte que nunca dejaron de apoyarnos con sus welums y cantos para lograr el triunfo en cada encuentro. A nuestros clubes infantiles que aportaron excelentes jugadores para los diferentes equipos institucionales, los Politos, las Cobras, Cafay, Ositos Blancos, Aguilitas Blancas, Pats, Pieles Rojas y Búhos.
a todas las agrupaciones civiles de exjugadores de fútbol americano, a los profesores, que durante nuestra vida estudiantil nos transmitieron los conocimientos necesarios para una adecuada y excelente formación profesional, a los creadores de los símbolos politécnicos, a nuestros exdirectores generales que tuvieron la visión de amalgamar educación y deporte. El fútbol americano, más que un deporte, es una filosofía de vida que conlleva lealtad, honestidad, amor a nuestros colores, respeto, sentido de identidad y pertenencia y fraternidad. Queridos exjugadores, jugadores activos, gran familia de la comunidad politécnica, como decía el amigo Raúl Vega, es un momento más para decir gracias por el recuerdo.